La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser. Aquí va la radio. Podcast. Siempre. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. El Congreso celebra hoy el último pleno del año. Empieza dentro de un par de horas y el Gobierno va a llegar a ese pleno sin saber si va a poder salvar dos de las reformas importantes. Es una señal del clima político del curso. El Ejecutivo va a acabar 2024 negociando a contrarreloj para intentar salvar tanto el paquete fiscal que ya le costó acordar con los socios como la Ley de Eficiencia de la Justicia, una norma que el ministro Bolaños reivindica como un hito histórico. Junts y Podemos tienen en sus manos las últimas derrotas parlamentarias del año. Cuando parecían encarrilarse las negociaciones para que haya presupuestos el año que viene, Junts decidió ponerse en el centro del escenario. Exigió a Pedro Sánchez que se someta a una cuestión de confianza y emprendió un acercamiento con el PP que Feijóo cuida a pesar de todo lo que el PP ha dicho de Junts y particularmente de Puigdemont. Fue con el PP con quien Junts acordó enmiendas en el Senado a la reforma fiscal que llega ahora al Congreso envuelta de esa incertidumbre. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Y luego, por el otro lado, Podemos amaga con tumbar otra reforma, la de la Ley de Justicia, si no se retira una enmienda incluida por el PNV que entienden facilita los desahucios. El Ejecutivo apura las negociaciones con ambas formaciones. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El Gobierno cerrará el curso político tal y como lo inició, conteniendo la respiración ante la posición final de algunos socios en votaciones clave. De un lado, Podemos, que puede asestar un duro golpe al Ejecutivo si con sus 4 votos tumba la Ley de Eficiencia de la Justicia, uno de los proyectos estrella de Félix Bolaños. Los morados piden dejar sin efecto una enmienda del PNV que agiliza los desahucios en caso de ocupación, enmienda que está incluida en ese texto y que ahonda en la grieta abierta entre morados y gelchales de las últimas semanas y profundizando en la inestabilidad parlamentaria del Gobierno. Por cierto, esta enmienda fue incluida hace un mes tras ser votada favorablemente por error por Esquerra y por Bildu. Y luego está Junts, que durante estos días ha lanzado varios mensajes al Ejecutivo, no solo en boca de Carles Puigdemont, también con su acercamiento al PP en una reforma fiscal que llega hoy al Congreso con varias enmiendas pactadas en el Senado entre populares e independentistas y que se votará hoy a la Cámara Baja con muchas posibilidades de que salgan adelante. Esto supondría desdibujar la reforma fiscal que el Gobierno sacó adelante, no sin poco sufrimiento, hace unas semanas. El caso es que el pleno que veremos hoy en el Congreso va a volver a poner de relieve unas discrepancias que no solo se dan entre los socios, sino también entre los partidos que gobiernan. PSOE y Sumar se enfrentan por la reducción de la jornada laboral, que Sumar quiere que entre ya en vigor, aunque Economía plantea posponerla en busca de acuerdo. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sumar se revuelve contra el PSOE. Los de Yolanda Díaz acusan a sus socios, en concreto al Ministerio de Economía, de querer retrasar la reducción de la jornada laboral. El propio Carlos Cuerpo reconoció ayer que para ellos no es tan prioritario que entre en vigor en 2025. Eso es lo que se acordó para formar la coalición, sino lograr el mayor consenso posible y una implantación suave en las empresas. Esto dijo ayer en La Sexta. Yo creo que esto no es tanto un tema de entrada en vigor, donde tenemos un compromiso específico que queremos cumplir, que es el compromiso del Pacto de Gobierno, sino que nos aseguremos que ayude a que sea sostenible esta medida. Pero para Sumar es inadmisible que se plantee retrasar la entrada en vigor de la reforma y en los últimos días han multiplicado los avisos. Verónica Barbero, portavoz. Nosotros estamos en el Gobierno precisamente para que los derechos avancen y esto es lo que va a producirse, es lo que va a suceder. Esperan en Sumar que esta sea su reforma estrella esta legislatura. De hecho, a ella fían en parte su futuro y no se plantean ceder. De la extensa crónica judicial que ha marcado el debate político esta semana quedan dos cuestiones. La primera es que el Supremo, después de escuchar a los 3 supuestos protagonistas de la trama Koldo, ve indicios suficientes de que el exministro Ábalos pudo cometer al menos 4 delitos y ya ha pedido al Congreso permiso para que levante su condición de aforado. El PSOE y sus socios de gobierno apoyarán que se le retire la inmunidad. Estamos deseando que la justicia vaya hasta el final. Que se esclarezcan los hechos cuanto antes y que también las personas que se están viendo falsamente acusadas pues puedan recuperar su honor y su buen nombre. Con la corrupción, calla quien caiga, tolerancia cero. Si tiene pecado, Esquerra Republicana actuará en consecuencia. La portavoz del PP, Cuca Gamarra, escribió ayer en redes que el Supremo da más credibilidad al Dama que a las negaciones de Ábalos y Koldo. El otro asunto está en la tercera comparecencia de Begoña Gómez ante el juez Peinado. Ayer cambió de estrategia y por primera vez declaró en el tribunal. Respondió a las preguntas de su abogado, negó todos los delitos que le imputa el juez y cualquier irregularidad en el desarrollo de su actividad profesional. Sí reconoció que firmó el pliego para crear una plataforma, pero dice que lo hizo a petición de la Complutense. Su abogado insistió ayer en que su clienta no se logró con la cátedra de la universidad y la acusación de hazte oír volvió a protestar. Y ha contestado a lo largo de bastante tiempo explicando todas las cuestiones que en principio
podrían estar dudosas, que para nosotros no hay ninguna duda. Si de verdad no hubiera nada, hubiera respondido a preguntas también de la acusación y por lo menos a las preguntas del juez o del fiscal. Es jueves, es 19 de diciembre. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. La estrategia de Begoña Gómez ha cambiado, pero la del juez Peinado no. Rechaza las peticiones de la investigación, acepta las de las acusaciones e insiste en indagar aún más en sus cuentas bancarias. Ayer pidió los movimientos bancarios de Gómez de los últimos 5 años, todos. Pedro Jiménez. El juez Peinado ha pedido a los bancos que le informen de los movimientos bancarios en las cuentas de Begoña Gómez entre 2019 y 2024. Es la misma petición que hizo el pasado 1 de diciembre, pero en esa ocasión se lo hizo al punto neutro judicial, que arrojó 11 cuentas bancarias a nombre de la mujer del presidente del gobierno, muchas con saldo cero, que en total sumaban 40,25 euros. El juez reitera la petición y también le pide a la UCO que aclare si la información recibida se debe a un error, que verifique si todas las cuentas son de la investigada o si falta alguna, porque su defensa ya advirtió en un escrito en el que reclamaba al juez que protegiera su intimidad, que no expusiera sus números de cuenta ante la opinión pública, que esa información que le habían remitido era absolutamente errónea. 50 días después del paso de la Dana por Valencia, que dejó al menos 223 víctimas mortales, el gobierno de Mazón sigue enredado en lo que hizo el presidente durante las primeras horas de la riada y con quién habló por teléfono. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Lo último es que después de días de polémica sobre la comunicación que mantuvo con el presidente de la Diputación, con Vicent Montpó, ayer Mazón se decidió a llamarle para recordarle, así lo explica la Generalitat, que fue el propio presidente quien le llamó poco antes de las 6 de la tarde, pero que lo hizo por WhatsApp. Por eso dice que no hay registros. Radio Valencia, Natalens, buen día. Buen día. Fue en esa conversación por WhatsApp que se produjo a las 17 horas y 46 minutos en la que le pidió el teléfono del alcalde de Utiel, al que llamó, pero según el alcalde no hablaron de la Dana. Media hora después, según la Generalitat, el presidente de la corporación Montpó llama a Mazón, pero sin respuesta, y 3 minutos más tarde el presidente le devuelve la llamada, también por WhatsApp, para ponerse al corriente de lo que sucedía. Esto se desvelaba ayer por la tarde, después de que por la mañana trascendiera que las conversaciones entre Montpó y el jefe del Ejecutivo se hicieron a las 7 de la tarde y con el teléfono de la exconsellera Pradas, ya que estaban juntos en el CECOPI. No se hicieron con los 2 teléfonos del presidente de la corporación y por eso no aparecen en las facturas. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. La plataforma de pisos turísticos Airbnb carga contra Consumo y amenaza con ir a los tribunales por el expediente sancionador que le ha abierto el Ministerio al ofertar pisos sin licencia. Consumo ya venía advirtiendo a Airbnb que tenía que retirar esos miles de anuncios de pisos sin licencia y ahora ese expediente puede acarrear multas a partir de 100.000 euros y que pueden llegar a ser millonarias. Pero la plataforma dice que no, que el Ministerio se ha equivocado en el procedimiento. Pablo Anzola. Anuncia a Airbnb que recurrirá el expediente y acusa a Consumo de haber incluido muchos anuncios en su lista de ilegales de forma indiscriminada. Dice que no todos sus pisos necesitan licencia turística para operar, asegura que muchos son alquileres de temporada y aún así siempre pide, dice, a todos sus anunciantes disponer de los permisos necesarios antes de ser publicados. Mientras tanto, el ministro Bustinduy ayer en la SER... En ningún sector o actividad económica aceptaríamos como normal que el 90% de esa actividad se realizara en condiciones de ilegalidad o de alegalidad. Imaginemos un bar, un restaurante sin licencia. Sería un escándalo que eso La plataforma se enfrenta ahora a sanciones millonarias al no haber retirado esos anuncios ilegales cuando lo exigieron las autoridades de consumo. La madrugada deja en Oriente Medio el cruce de ataques entre el ejército israelí y los rebeldes hutíes de Yemen, que se ha saldado con al menos 9 muertos en ese país. Los hutíes, apoyados por el régimen de Irán, llevan atacando posiciones israelíes desde el inicio de la invasión en Gaza. La de esta noche ha sido la respuesta de Netanyahu tras interceptar un misil lanzado desde Yemen que ha hecho sonar las alarmas antiaéreas en ciudades como Tel Aviv. Bayo, buenos días. Buenos días. Este es el sonido de las explosiones que se escuchaban esta madrugada en la capital yemení, en Sanaa, y también en la ciudad portuaria de Jodeida, controlada por los rebeldes hutíes. Israel asegura haber atacado objetivos militares de esa milicia chií, después de que ésta lanzara ayer un misil balístico contra su territorio que disparó las alertas y obligó a millones de civiles israelíes a refugiarse. El portavoz del ejército hebreo, Daniel Hagari, justifica la respuesta de esta noche contra Yemen. The Houthi regime is a threat
asegurando que el régimen de los hutíes plantea una amenaza para la paz y la seguridad en la región. Esta no es la primera vez que Israel ha atacado objetivos de los rebeldes en Yemen, un frente más lejano que los de Gaza y Líbano y hasta ahora también menos agitado en el marco bélico de Oriente Medio. En Bruselas hay cumbre de los 27 con Siria en el centro del debate. La inmigración o la guerra en Gaza y en Ucrania son otros de los grandes asuntos que abordarán los líderes europeos en su última reunión del año. En vísperas de este encuentro, ayer hubo cumbre de los Balcanes. Esta de especial importancia porque la presidenta de la Comisión señala a estos terceros países para que retengan a las personas migrantes que la Unión no acoja y también porque los 27 consideran que la futura adhesión de estos países es clave para la seguridad europea frente a Rusia. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días. Buenos días. Sostiene el presidente de Montenegro que la guerra en Ucrania ha permitido que los países europeos entiendan que la ampliación a los Balcanes es clave para la propia seguridad de Europa. Porque han cambiado los vientos en Bruselas desde la agresión rusa. Montenegro es el país más aventajado de los 6 que forman parte de este proceso de adhesión, frente a países como Kosovo, cuya presidenta critica la falta de voluntad política real de la Unión Europea. Un proceso sin un horizonte temporal claro, con pocos avances en una cumbre de conclusiones descafeinadas en la que se habla de inversión geoestratégica para los 27. Ha sido la primera cumbre presidida por Antonio Costa, que ha resaltado los avances en las relaciones comerciales con una región que es clave en Bruselas en materia de seguridad ante la amenaza rusa o el control de la migración. Una región que no es compacta en la actitud con Moscú. Serbia, por ejemplo, no se ha unido a las sanciones internacionales contra Rusia. Vamos a buscar noticias hoy en Castilla-La Mancha. En Toledo está Alejandro Martín. ¿Qué tal, Alejandro? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y en Euskadi, en Bilbao, Isabel León. Egunon, buenos días. ¿Qué tal, Egunon? Isabel, empiezo contigo y con un ruso que ha participado en el campeonato de piedras grandes de Euskal Herria. ¿Un ruso ha ganado? ¿A un vasco, un ruso? No. 7º de 8 se ha quedado. Eso no se podía permitir. Siberiano, lleva 13 años en Donosti, vino de investigador al Donostia International Physical Center y ahora está en el Centro Físico de Materiales. Él practicaba la halterofilia en su país, pero bueno, pues le picó. ¿Por qué no probar con piedras de 200 kilos, verdad? Bueno, pues se apuntó a la escuela de Guipúzcoa, se llama Stefan Chirkin. Me gusta mucho, es un muy buen club, de buen entrenador, Joseba, y otros deportistas también saben mucho y yo aprendo mucho de ellos. Están contentos porque el deporte se desarrolla, es bueno, que más gente hacen, más gente hacen más competiciones, mejor para cualquier deporte. Yo disfruto mucho de levantar, de sentir esto, peso extremo, la adrenalina. No es solo fuerza, dice Stepan, y es descanso, porque cuando piensas mucho hay que descansar levantando piedras. Bueno, descansar levantando piedras, a que me lo cuente. Así lo dice. Exacto. Hace unas semanas les contábamos aquí que se había iniciado una campaña en la web lagunadelito.es para poner nombre a una nueva especie de escarabajo, un animalito, y Alejandro, ya se ha elegido ese nombre. Sí, recuerda esa campaña de El Bichito de Lito. Sí. Se buscaba poner el nombre a ese nuevo escarabajo hallado en la laguna de Lito en la provincia de Cuenca, y el nombre es Pygmelia quijotiana, haciendo alusión a la tierra del Quijote aquí en Castilla-La Mancha. Mario García es uno de los promotores de esta iniciativa. O sea, sería Pygmelia quijotiana. Los nombres de las especies siempre constan de un género y de una especie. Entonces, el nombre tiene que tener concordancia con el género. Entonces, como Pygmelia es femenino, pues en este caso sería seguramente Pygmelia quijotiana. Una iniciativa que buscaba poner en valor el cuidado del medio natural y también recordar que aún en pleno siglo XXI tenemos mucho que descubrir en la naturaleza. Isabel, un espectáculo de danza con bailarinas de más de 60 años. Se llama Principiantes. Arrancó hace 5 años en Tenerife y ha ido viajando por diferentes lugares buscando voluntarias. Diversas mujeres que se han presentado para crear este particular cuerpo de baile hasta superar el centenar en todo este tiempo. En Bilbao acaban de estrenar con bailarinas como Amaya y Carmele. Hayas bailado, te guste o no te guste, esto es otra dimensión. Es otra forma de sentirlo y de verlo. Es conectar con tu cuerpo, con la capacidad de tus movimientos o con tu falta de capacidad. Porque me parece que las mujeres mayores de 60 tenemos pocas oportunidades de hacer este tipo de cosas. Porque parece que somos unas invisibles, ya nuestros cuerpos son invisibles a partir de los 60 años.
Así que el baile busca visibilizar, la gira continúa. Muy bien, y un árbol de Navidad de ganchillo de 26 metros de altura y que aspira, Alejandro, a ser el más alto del mundo. Sí, lo han confeccionado en la localidad toledana de Cazalegas. Hayan participado unas 100 personas durante estos meses para darle forma a este adorno navideño. De hecho, si este viernes se certifica ese récord, se lo va a arrebatar a la localidad valenciana de Villamarchán, donde allí confeccionaron otro de 23 metros y medio. Y es que, claro, es ya la construcción más alta de este municipio de Toledo. Francisco Javier Blanco es su alcalde. Ya incluso desde la propia autovía se puede visualizar, es más grande que incluso la torre de la iglesia que tenemos en el municipio. Ahora mismo es el edificio más alto que tenemos aquí en Cazalegas. En su montaje con maquinaria pesada están participando todos los colectivos de este municipio toledano, que cuenta con una población de poco más de 2.000 vecinos. Alejandro, Isabel, gracias. Un beso, Agur. Hasta luego. Hasta luego, adiós. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Dani de la Fuente nos propone una lectura. Les hemos recomendado recientemente las novelas de Natalia Litvinova y Corina Oproae, que nos llevan a su infancia en la Bielorrusia y la Rumanía de los años 80 respectivamente. También lo hace la peruana Gabriela Wiener, también con La caída del telón de acero de fondo, y como ellas piensa que la literatura, sobre todo, lo que te hace es soñar con mundos posibles, ¿no? Atusparia fue un líder indígena asesinado por rebelarse. Atusparia es como se llamaba el colegio en el que la escritora y activista estudió. La fe estaba puesta en el cambio, en la transformación para la libertad, la justicia, para la solidaridad. Estos valores, además, estaban mediados un poco por el aprendizaje que habían tenido los fundadores de ese colegio en la Unión Soviética, que tenía un poco de delirante, que era en un colegio peruano, ¿no? Entre niños cholos, de pronto estar estudiando ruso, ajedrez. Y Atusparia con Random House es su nuevo libro, un homenaje a todas esas luchas pasadas, presentes y futuras. No se ha llegado aquí a este sentimiento de derrota por nada. Ha corrido mucha sangre, han matado a mucha gente. Y se sigue haciendo. La gente que es la más peligrosa es la que está siendo ahora amenazada. No solo para mirar al pasado, sino para aprender de los que se han dejado la vida por la igualdad y la justicia social, valores en los que se educó Wiener y de los que pretende que volvamos a enamorarnos. Que esta novela nos reenamore de la revolución. Ojalá. Lo único que nos queda es seguir siendo disidencia y seguir siendo resistencia. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.